Bitcoin ya ha caído un 10% desde que hace un par de semanas intentó romper de nuevo el nivel de máximos históricos. Sin embargo, la caída está siendo muy desacelerada y se mantiene muy cerca de dichos niveles, así que podemos afirmar que no es por culpa de Bitcoin el motivo por el cual el mercado de criptomonedas no se está comportando igual de bien que el mercado de índices tradicionales. En este vídeo voy a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, donde explicaré por qué no está subiendo y rompiendo de nuevo los máximos anteriores y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Bueno, antes de analizar diferentes métricas y datos que quiero tratar, vamos a analizar la última hora de Bitcoin muy rápidamente, ya que ayer por la tarde hice un análisis el cual no ha tenido ningún tipo de cambio. Y es que pues seguimos manteniendo esa estructura de caída, como he comentado en la introducción, desde los máximos de hace pues una semana, semana y media, hemos llegado a caer un 10,93% y actualmente estamos sobre el 9% de caída. Es cierto que es una caída importante, es cierto que si la contextualizas en tiempo no es prácticamente importante porque representa un 1% o menos de caída diario en Bitcoin y un 10% se puede subir o caer en un mismo día. Y además, analizando la acción del precio, se ve claramente que se trata de una caída totalmente desacelerada, tanto en gráfico diario como también en otras temporalidades, como por ejemplo el gráfico de 4 horas. Este tipo de estructuras, como ya hemos comentado, recomiendo que vayas al análisis de ayer. No suelen tener tanto efecto en tierra de nadie, como es el caso, como sí que tienen tanto efecto en el momento en el que contactan con otros niveles. Simplemente porque en el momento en el que tú no solo tienes un patrón, como es el caso, sino que también tienes una zona de soporte, además formas un patrón extra en forma de doble suelo y vas añadiendo elementos, cada vez hay más traders, inversores y participantes que van a favor de una misma dirección y entonces es cuando surge ese efecto de algún modo previsto con el patrón inicial. Pero bueno, esto no ha significado, como digo, recomiendo que vayáis al vídeo de ayer, no ha habido prácticamente cambio desde entonces, pero sí que hay diferentes elementos que son bastante curiosos. Por ejemplo, si ponemos la capitalización total del mercado, evidentemente está formando una estructura muy similar a la de Bitcoin. Aquí entran en juego diferentes fuerzas, pero si comparamos, el precio de Bitcoin no se ha metido ni ha contactado aún con la Bull Market Superman y ya vemos que la capitalización total del mercado sí que ha permitido que casi toquemos incluso la banda de color verde, lo cual ya nos está indicando una cosa. Bitcoin per se tiene una estructura. En el momento en el que dentro de esa estructura empezamos a ponderar diferentes criptomonedas, la estructura es peor. Con lo cual, el resto del mercado está perjudicando de algún modo a Bitcoin. Pero vamos a seguir y vamos a quitar a Bitcoin de la ecuación, analizando la capitalización total 2, que como sabéis excluye a Bitcoin. Ya como podemos ver, no solo hemos tocado la banda inferior, sino que también la hemos roto. Si bajamos aún de capitalización y bajamos a la 3, ya vemos que lo que está ocurriendo, quitando a Bitcoin y quitando a Ethereum, es que el precio no solo la ha roto la banda inferior, sino que ha cerrado por debajo de la misma. Y si ya directamente nos vamos a Others, vemos que no solo ha cerrado por debajo de la misma, sino que ya lo hizo la semana pasada. Es decir, a medida o en la medida en la que vamos restando criptomonedas de la parte alta de capitalización de mercado, la estructura del mercado es peor. Y esto es algo que ya venimos comentando desde hace muchas semanas a través de este gráfico de aquí, el gráfico de ADI, Advance and Decline Index. Este gráfico simplemente lo que hace es comparar la capitalización total del mercado con lo que están haciendo un número concreto de criptomonedas, avanzar o retroceder. En este caso tenemos top 10, top 25 y top 100. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es la forma de analizar esto? Pues hombre, si estamos viendo que el mercado de criptomonedas, la línea de color azul, tiende al alza, pero que por ejemplo el top 10 de criptomonedas, que es la línea de color naranja rojo actual, está cayendo, significa que no está impulsando el mercado el top 10, sino que nos tenemos que ir a otro top. En términos generales, lo que estamos viendo recientemente y lo que venimos comentando desde hace semanas es que sí, el precio de la capitalización del mercado estaba subiendo desde finales de abril que venimos con este análisis, estaba subiendo, pero ¿qué ocurre con el top 10? Todo para abajo, haciendo máximos y mínimos decrecientes desde hace literalmente 2 meses o 3. Y con el top 25, lo mismo. Y con el top 100, lo mismo, pero más exagerado. Es decir,
Veníamos avisando desde hace tiempo ya que el precio o la capitalización general del mercado, este gráfico de total, sí, estaba subiendo, estaba levantándose, pero lo que estaba ocurriendo con el top 10, top 25 y top 100 no es esto, impulso, pullback y continuación, sino que era impulso y para abajo. Y esto nos indica que no es el conjunto del mercado quien está levantando el precio de la capitalización de mercado. Quien está levantando el precio de la capitalización de mercado es Bitcoin, porque si venimos a la dominancia de Bitcoin, nos damos cuenta de que sigue creciendo, sigue formando esos máximos crecientes, sigue formando esa estructura, no nos vamos a engañar, tremendamente desacelerada, pero tampoco nos vamos a engañar. La dominancia de Bitcoin se mueve en muchos periodos de forma muy desacelerada, muy lenta, le cuesta mucho ser direccional en muchos momentos, tiende a formar movimientos, cuando todo está vendido, entre comillas, forma movimientos claramente agresivos, pero entre fases, por así decirlo, le cuesta, tiende a ser muy desacelerada en muchas fases de mercado. Y en lo que nos tenemos que focalizar es en la consecución de máximos y mínimos crecientes constantemente. Y lo último que logró la dominancia de Bitcoin fue el hecho de rechazar los máximos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5 momentos de rechazo, los rompe, doble suelo y continúa. ¿Ahora podemos esperar que continúe? Sí que podemos esperarlo. ¿Podemos esperar a que sea un movimiento claro y direccional? No es lo habitual. ¿Pero a qué se debe que el precio de Bitcoin esté formando este movimiento de falta de fuerza, la dominancia siga subiendo dentro de una tendencia alcista, cuando nos han dicho históricamente que el mercado, cuando las criptomonedas suben con fuerza, el precio de Bitcoin sube menos que el resto y con lo cual la dominancia cae? Bueno, se puede deber realmente a muchas cosas, pero una posible respuesta es la siguiente, y es que si ponemos DXY, para quien no lo sepa, es la comparativa del dólar respecto a una cesta de divisas extranjeras, con lo cual, si el DXY sube, significa que el dólar se comporta mejor que el resto. En cambio, si el DXY cae, significa que el dólar se comporta peor que el resto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con el DXY? Bueno, pues que está formando una estructura de máximos y mínimos crecientes. Estamos en esta zona o habiendo rechazado este nivel de soporte, el nivel de los 100. Fijaros que es una zona de 1, 2, 3, 4 toques bastante claros. Impulso, pullback hasta la bull market support band, desaceleración y arranque. Es más, lo podríamos llegar a comparar incluso con lo que ocurrió con la dominancia. ¿Qué es lo que ocurrió con la dominancia de Bitcoin? Pues fijaros, venía de un movimiento bajista, lo arrastro de aquí, lo pongo en el DXY de nuevo. Fijaros qué es lo que ocurrió, ¿eh? Lo pego, lo vamos a hacer pequeñito y fijaros, veníamos de un movimiento bajista y está ocurriendo literalmente lo mismo. Un toque, dos toques, tres toques, justamente el tercer toque también es un poquito más bajista, en el DXY fue más bajista que en la dominancia, pero se formó un toque menor. Nuevo toque y desde entonces, después del cuarto toque, tanto en la dominancia, que es lo de color naranja, como el DXY, que es el gráfico, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿qué es lo que empezó a hacer? Pequeños impulsos y pullbacks. Y es justamente lo que se encuentra ahora. Es decir, estamos viendo que el DXY está subiendo con fuerza o está dentro de una tendencia alcista. Y esto significa que el dólar se está comportando mejor que el resto de divisas extranjeras, como por ejemplo el euro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la pregunta aquí es, ¿cuándo sube y cuándo cae el DXY en términos generales? Del mismo modo que la dominancia de Bitcoin cae en mercados alcistas porque la gente arriesga más, es decir, cuando el mercado es alcista, ¿por qué cae la dominancia de Bitcoin? Pues porque Bitcoin sube 1 por 3 y la altcoin de turno sube 1 por 50. Y que haya altcoins subiendo tanto genera que salgan más altcoins. Y que salgan más altcoins hace que la capitalización se divida. Y que la gente vea que se gana más en altcoins que en Bitcoin hace que en vez de comprar más Bitcoin, compren más altcoins. Con lo cual, sube Bitcoin, suben las altcoins, sube todo, pero la dominancia cae porque todo el pastel se reparte más. Pues del mismo modo que la dominancia de Bitcoin cae en mercados alcistas, porque la gente arriesga más, la dominancia del dólar sube en momentos de duda, en momentos de indecisión, en momentos donde no estamos seguros de lo que está ocurriendo, de si el precio
la situación económica va a ir hacia un rumbo o hacia otro, de si el índice va a seguir subiendo, de si está sobrecomprado, de si no sé qué. Esto provoca y genera que el dólar suba. ¿Por qué? Pues porque nos guste o no nos guste, ahora mismo, hoy en día y desde hace bastantes décadas y probablemente durante las próximas décadas, el dólar es la divisa reserva. La reserva de valor, da igual cómo lo estén maltratando, sigue siendo, aunque no nos guste y aunque parezca incluso absurdo, el valor refugio. No es oro, evidentemente, pero cuando hay problemas, el dólar sube. Es más, lo que podemos hacer es comparar, poner aquí la dominancia y encima de la dominancia poner el DXY. Y nos daremos cuenta, estoy 100% seguro de lo siguiente, y es que cuando, fijaros, la dominancia de Bitcoin cae, lo que ocurre es que el DXY cae. Cuando la dominancia de Bitcoin sube, lo que ocurre es que el DXY sube. Cuando la dominancia de Bitcoin cae, el DXY cae. Cuando la dominancia de Bitcoin ha formado un suelo y empieza a subir, la dominancia del dólar también hace lo mismo. ¿Esto a qué se puede deber? Pues bueno, ¿por qué cae la dominancia de Bitcoin? Porque el mercado es tan alcista que la gente lo que no quiere es ganar dinero en Bitcoin, quiere ganar por 10 en otras criptomonedas, con lo cual arriesga más. ¿Qué es lo que ocurre con el dólar para abajo? ¿Por qué sube la dominancia de Bitcoin? Porque cuando hay indecisión también, cuando hay dudas, cuando el mercado es bajista, ¿dónde vas a perder menos dinero? ¿Si lo pones en Bitcoin o si lo pones en Cardano? Pues si lo pones en Bitcoin. Porque hay duda, hay esa indecisión, hay esa falta de consenso, de compromiso. Del mismo modo que ocurre con el dólar. Cuando hay esa duda, el dólar sube, con lo cual la dominancia de Bitcoin y el DXY están totalmente correlacionados. Porque la duda que hay o que flota en términos generales en el mercado es la misma. Lo que nos genera incertidumbre, lo que nos genera inquietud es lo mismo, tanto para el dólar como para Bitcoin, con lo cual hay esa correlación entre la dominancia de Bitcoin y lo que ocurre con el DXY o con el dólar. Pero, ¿qué nos genera dudas ahora? Bueno, pues nos generan dudas varias cosas. De hecho, incluso podemos mirar este gráfico muy rápidamente para ver lo siguiente. Esto simplemente lo que hace es poner la estructura del dólar, es decir, del DXY. Esto es el gráfico del DXY y encima pone las bolitas de colores que colorean el riesgo en Bitcoin. Cuando el mercado en Bitcoin cae mucho, el riesgo es azul porque hay muy poco riesgo. Cuando el precio de Bitcoin está sobrecomprado, el riesgo es de color rojo. Pues fijaros que cuando vemos colores más cálidos en el gráfico del DXY, ¿por qué? Porque Bitcoin está sobrecomprado o lleva tiempo subiendo o está en un punto de, entre comillas, riesgo o poca rentabilidad, pues cuando vemos esos colores más cálidos estamos a las puertas de un rally en el DXY. Aquí ocurrió lo mismo, aquí ocurrió lo mismo y volvemos a encontrarnos con colores cálidos. Puede ser la antesala a un nuevo rally del DXY, porque estos colores representan el precio de Bitcoin, pero la estructura y la acción del precio es la del DXY. ¿Entendéis lo que está ocurriendo? Pero, como comentamos, ¿qué es lo que nos está generando dudas? Pues nos genera dudas esto de aquí, por ejemplo, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo está subiendo con fuerza. ¿Qué es lo que ocurre cuando la tasa de desempleo sube con fuerza? Que vivimos periodos de depresión, que vivimos periodos de recesiones. Estas franjas de color grisáceo, verticales, ocurren y convergen en los momentos en los que la línea de color naranja sube. ¿Por qué? Porque incrementa el desempleo debido a problemas económicos, debido a muchos factores que pueden entrar en juego, y eso genera recesiones que evidentemente provocan caídas, en este caso en el SP500. Esto nos está generando dudas. Esto de aquí también nos está generando dudas, la inflación. Estamos en un punto muy difícil donde la inflación, pues por lo que ya sabemos, subió con muchísima fuerza, empezó cayendo bastante, pero se ha quedado bastante frenada y está generando muchas dudas en la propia Reserva Federal de Estados Unidos. Y la inflación
no es el único motivo por el cual tenemos dudas. Esto de aquí también nos genera dudas, los tipos de interés. Entre la tasa de desempleo y la inflación, la Fed tiene un problema y es qué hacer con los tipos de interés. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están altos y llevan tiempo altos, 5,25, 5,50. Si tú los mantienes mucho más tiempo altos, porque la inflación se te está encallando, que es lo que está ocurriendo, ¿qué pasará? Que molestarás tanto a la economía que la tasa de desempleo crecerá con mucha fuerza y vendrá una recesión de caballo. En cambio, ¿qué ocurre si rebajas demasiado esta tasa de tipos de interés? Que no estarás castigando tanto la situación económica, con lo cual igual el desempleo se libera y se oxigena más, pero que se te va a complicar la inflación. Entonces, esto nos está generando muchas dudas. Desde principios de este año 2024 se tendrían que haber bajado los tipos de interés, o en la primera o en la segunda reunión, no recuerdo cuál es. Pues hemos hecho como 4 reuniones o 5, de hecho, quedan 1, 2, 3, 4. Hemos hecho 4 porque hay 8 reuniones de tipos de interés y aún no hemos bajado los tipos de interés. Y en la quinta tampoco se espera que se bajen. Se espera ahora mismo que se bajen en la sexta. Esto genera muchas dudas, esto genera mucho conflicto, esto genera un punto de indecisión realmente elevado. Porque además, no sé si lo recordaréis, pero justamente, y con esto ya terminamos, en el momento en el que si ponemos encima de la mesa la tasa de desempleo y que ponemos encima de la mesa, lo tenemos por aquí, los tipos de interés, en el momento en el que durante el año 2019 hubo esos cambios, evidentemente no podemos el mercado no se lee comparando 3 datos y diciendo qué va a ocurrir. Cada situación es distinta, pero de color azul tenemos los tipos de interés. De color naranja tenemos el desempleo. Fijaros que la situación es muy similar. Dominancia de Bitcoin subiendo con fuerza, desempleo cayendo con fuerza, tipos de interés subiéndose con fuerza. En el momento en el que se empiezan a reducir los tipos de interés y empieza a crecer el desempleo, la dominancia de Bitcoin cae con fuerza. Ahora estamos en la antesala de todo esto. ¿Qué ocurrió con el propio Bitcoin? Lo mismo. Bitcoin subiendo con fuerza. Estamos aquí. Tipos de interés evidentemente subiendo, desempleo evidentemente cayendo. Lo mismo que ahora. Bitcoin subiendo con fuerza. Tipos de interés subiendo con fuerza, desempleo venía de una caída importante. Pues evidentemente no es lo mismo, porque lo que ocurrió aquí fue primero la subida de Bitcoin, esto lo tenemos, acompañada de tipos de interés, esto también lo tenemos, máximo en Bitcoin y bajada de tipos de interés. Es verdad que ya hemos hecho un máximo en Bitcoin y que igual no lo volvemos a superar y que entonces viene la bajada de tipos de interés, pero por ejemplo lo que no encaja, y por eso digo que no se puede leer así, no es así, porque si no todo el mundo sería millonario, es lo del desempleo. El desempleo se mantuvo bastante plano hasta que vivimos lo que vivimos en el año 2020. Ahora el desempleo ya lleva desde finales del 2022 haciendo mínimos crecientes. Aquí lo tenemos. Y máximos crecientes, con lo cual la situación es distinta. Pero en lo que nos damos cuenta es el contexto que estamos viviendo. Es esa duda, esa indecisión que lo corrobora tanto la estructura del dólar como la estructura de la dominancia, como la estructura de Bitcoin, como si vamos bajando en diferentes capitalizaciones de mercado y derivando a criptomonedas más arriesgadas a medida que vamos bajando, quitando el top 10, quitando el top 25, quitando el top 100, etcétera, etcétera. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.